Buenas noches, soy Percy Vilches Salvatierra. Esta es la edición dominical de Libertad Bajo Palabra y en esta oportunidad estamos concluyendo con un segmento muy especial en el que abordamos el último siglo de la producción poética del Departamento de la Libertad. Esto sería el capítulo 7 de los nuevos impares trujillanos, liberteños. Bueno, ya, digamos, todos los antecedentes del programa de hoy están en la web, en YouTube, todo lo demás. Hay una lista de reproducción especial, aparte también está incluido entre los escritores de la libertad que han sido consignados en el curso que ha venido dándose este programa y que suman casi 30 episodios, así que es algo que se puede revisar. Entonces vamos a concluir esta sesión, ¿no? De los nuevos impares, abordando los procesos poéticos que se han dado en Trujillo, por gente trujillana, liberteña, a partir del año 1980 hasta la fecha. Entonces, para ello, vamos a conversar con Miguel Torres, que es lector y es escritor también, de alguna manera, tiene varios libros que no le da la gana de divulgarlos, ese es asunto ya de otro momento, pero que él ha seguido y ha estado atento a la dinámica de estos procesos, también como Jess Quiroz, e inclusive como yo mismo, ¿no? Porque hemos sido compañeros de la universidad y todo lo demás. Entonces, ya sin más problema, menos vamos a darle la bienvenida para adentrarnos en el tema que nos ha citado esta noche. Adelante, Miguel. Hola Percy, ¿qué tal? Buenas noches a ti y a tu audiencia. Sí, como bien indicabas, ¿no? Este quizás sea el punto final de una conversación que has tenido con James y que la has continuado conmigo en la charla anterior del día miércoles, y que tratamos, digamos, dos escritores que, a diferencia de los autores que vamos a tocar hoy día, nacieron fuera de la libertad. Hablamos de Garrido Malaver, que nace en Cajamarca, y Coronisi en Lima. Y esta vez sí vamos a tocar autores sumamente cercanos a la capital de la libertad, al centro, digamos, cultural liberteño que es Trujillo. Estos autores son además diferentes a esas, quizás a toda la gama de autores que has tocado con anterioridad. Obviamente obedecen a una época distinta, a un tiempo diferente. Las poéticas evolucionaron, cambiaron. Suele ser un lugar común en la crítica literaria que la poesía peruana tiene un bajón inmenso a partir de los años 80 hasta la fecha, y se la compara, digamos, con los grandes momentos de los años 60, 50, los 30, ¿no? Y quizás hay una distancia grande, ¿no? Sin embargo, en Trujillo se mantienen ciertas búsquedas muy personales. Creo que a diferencia de lo que ocurre con la poesía limeña, en Trujillo tenemos dos momentos generacionales con los inicios de los años del siglo pasado, la generación grande esa de Vallejo y Orrego, una generación de intelectuales importantes. Luego hay una generación que podríamos llamarla así, que son los poetas agrupados en Trilce, es algo que podríamos llamar una generación. Y luego existen islas, ¿no? Poetas insulares, ¿no? Y me parece que esto se ahonda más en los años 80 y 90, en los que encontramos que, por ejemplo, estos tres autores que escriben y publican en esta época son totalmente distintos, ¿no? Abordan la poesía en forma distinta, tienen distintos intereses, distintas búsquedas, pretenden dar a conocer facetas de la realidad totalmente diversas, ¿no? Entre ellos, a pesar de muchos rasgos comunes que también podemos conversar, ¿no? Para, digamos, clarificar a la audiencia de qué autores estamos hablando y de qué autores vamos a conversar el día de hoy. Se tratan de Carlos Tataje, de
de Cruzado, del reciente ganador del Premio Nacional de Literatura en la modalidad de poesía del año pasado, y de David Novoa, ¿no? El escritor que obtiene el Premio Poeta Joven en el año 90. Ya, a ver, a ver un segundo, Miguel. A ver, vamos a ver. Ya, tú has comentado algo muy interesante del hecho que en general hay un cliché que a partir de los años 80 se da una especie de estancamiento de, si es que se puede hablar de un progreso en literatura, ¿no? Y claro está que la mayoría de propuestas posteriores a las de los años 30 siempre van a palidecer ante estas propuestas, estas obras de arte. Pero eso también admite muchos bemoles porque como hay una distancia en el tiempo, tú sabes que es muy difícil juzgar bien a nuestros contemporáneos, ¿no? Podríamos conceder que hay obras que quizás no están siendo entendidas hasta la fecha, pero que más o menos sería un gesto de amabilidad. El otro punto es, claro, que obra en sentido inverso Trujillo y por ahí una que otra región del país ante esta condición, que claro, es un cliché, pero francamente es una situación bastante real respecto al menos de lo que se está produciendo en Lima, porque la mayoría de autores empiezan a hacerse intercambiables. No hay grandes singularidades, como que no hay grandes personalidades tampoco entrometidas en los asuntos poéticos, ¿no? Y literarios en general. Entonces se vuelven como fichas que pueden sustituirse tranquilamente y no hay ningún riesgo. Eso se parte, al menos en Trujillo, eh, con los autores que vamos a abordar, ¿no? Ahora, con una salvedad. Cuando había conversado, por ejemplo, con Quirós, solamente por honestidad intelectual, Quirós, por ejemplo, tenía en su mente incluir a Tataje y a Valderrama, si no me falla la memoria, y es algo que él podrá manifestar en algún momento. Yo le decía más bien que a mí me parecía la única ínsula apreciable era Novoa, ¿no? Por más que valoro a Tataje de lo formal, digo, bueno, no, a mí no me parecía. Y esto es curioso porque tú haces la mención de Cruzado, con lo que por supuesto yo estoy totalmente de desacuerdo, ¿no? Y sin embargo, digamos, descrita esta situación, vamos a proceder con los siguientes comentarios, ¿no? Adelante. Sí, bueno, el canon, si bien se trata de establecer ciertos acuerdos, digamos, cierto consenso respecto a la importancia, trascendencia y calidad de una obra que obviamente va a perennizarse en el tiempo, digamos que el mayor antologador siempre va a ser el tiempo, ¿no? Entonces, digamos que los lectores podemos tener nuestras preferencias, podemos escoger nuestros favoritos, pero va a ser finalmente el tiempo, digamos, el olvido o la memoria, o el azar, o lo que rija, digamos, las manijas del tiempo, el que determine finalmente cuál sería el canon de autores importantes liberteños del siglo XX, ¿no? Que es lo que estamos conversando, o de inicios de este siglo, ¿no? Yes tiene una particular visión, que es a partir, obviamente, también de su poética, de la forma en que él concibe la literatura y la poesía en especial. Tú también tienes tu visión en ese sentido, y obviamente yo la mía, ¿no? Quizás el hecho de que no estemos de acuerdo y que no compartamos en todos los casos una unanimidad sobre los autores haga que podamos tener esta conversación. Me cuestionabas insertar a Lizardo Cruzado en un canon, ¿no? Y quizás él estaría de acuerdo contigo, ¿no? Porque, digamos, uno de los escritores, a pesar de la fama y quizás por esa fama, de haber tenido un libro llamado de culto, que se ha mantenido bastante al margen del mundo literario, de todo el cotilleo literario durante ya varios años, y se ha dedicado a su labor profesional, al trabajo que realiza. Es médico psiquiatra, me parece que trabaja principalmente en el Hospital Larco Herrera de Lima.
es Lizardo Cruzado y es quizás porque su poética no tenga ese interés de canonizarse, ¿no? Me parece que en las entrevistas que le he leído, que son pocas también, es alguien que busca siempre mantenerse como al margen de todo, distante de esto que estamos Claro, haciendo. pero ese es distante de Nosotros, su ¿no? misma obra. Pero ese es distante de su misma obra, ¿no? O sea, su obra tampoco yo no he visto que se hayan dado. En realidad, sobre ninguno de los autores que vamos a abordar, y en realidad sobre casi ninguno de los autores que hemos abordado en general durante este ciclo, es que se hayan dado los grandes trabajos intelectuales sobre sus obras, o se hayan dado las grandes indagaciones teóricas, o se hayan escrito las grandes tesis o ensayos académicos o literarios sobre sus propuestas. Es Porque acá hay que, un factor que en el norte no hay críticos ni hay ensayistas. bueno, Entonces, yo, esto es curioso porque gana todos los premios, pero no sirve de nada. a diferencia tuya, creo que sí hay críticos. Ahora, es una crítica que obviamente adolece No hay que cuatro de críticos. los defectos propios del sistema, ¿no? O sea, y que es algo que se adolece no solo en Trujillo, quizás en todo el Perú, quizás en todo Latinoamérica, ¿no? O sea, los márgenes a los que se ha arrojado a la poesía y a la literatura cada vez están más lejanos de los centros de debates, ¿no? Estamos conversando en este momento nosotros sobre tres poetas quizás importantes y que probablemente mucha de la ciudadanía no sepa ni quiénes son, no los reconozca, y son, digamos, de los últimos No son 30 años marginales, ¿no? los más reconocidos, ¿no? Pero son marginales dentro de lo marginal, dentro de un Que mundo la poesía cultural, se ha vuelto una actividad marginal, excepto en la academia. Porque la dentro academia es, digamos, el único espacio donde la poesía tiene un matiz de relevancia, y es el pero, problema que no tenemos académicos en el norte. pero ahí vamos a, claro, precisamente vamos a volver a chocarnos contra la pared que es estructural también, y que lo hemos conversado en la reunión, en la charla anterior, que no existen facultades de letras como tales, ¿no? En donde se realice investigación como tal. Pero no hay Hay, autodidactas. pero estos autodidactas obviamente están enfrentados primero a la cotidianidad, a las labores y exigencias propias de la necesidad profesional. Es difícil dedicarte a la labor de investigador y crítico literario y vivir de ello, si es que no cuentas con un sostén institucional, si es que no cuentas con una universidad que financie tu investigación o con una fundación que financie tu investigación, ¿no? O al menos la publicación de tu libro y la divulgación como tal, ¿no? Y que pague, digamos, los años y las horas dedicadas a hacer esta labor, es prácticamente inexistente, ¿no? Si es que hay, será una rarísima excepción. Ahora, hay sí trabajos que son plausibles, A ver, discutibles, menciónalos. criticables. Me parece que la antología de Beethoven Medina es un trabajo en ese sentido, es un trabajo que podemos discrepar, criticar, cuestionar, debatir sobre si está bien o está mal. Algunos de los autores Ya, elegidos pero ¿cuál sería su acierto? A ver, no, los déjame autores acabar son esto, finalmente facultades como del antologador, hemos, pero es finalmente que los como hemos autores son conversado, el criterio del antologador, ¿no? Lo que se le precisamente, antoje puede ir, él pero está en su derecho de desde que lo arrogárselo. hace público lo somete a la crítica y lo somete al debate, ¿no? Entonces, a eso me refería de que puede ser, Eso no puede estar en debate, es su criterio, no, vamos al criterio. es, claro, es su criterio, precisamente, es que todos podemos someterlo a esa crítica y a ese debate, pero ya eso me parece es un esfuerzo válido. Ahora, es Pero qué cosa, también, pues, en su propuesta, qué ensayo, qué introducción ha hecho sobre lo que ha trabajado ahí, ¿no? O sea, ¿cuál sería el mérito, a ver, de eso? es que es una antología, obviamente que también es difícil de realizar, en tanto que tienes que hacer estar primero totalmente informado del acontecer poético, que de por sí es disperso. Las publicaciones, no hay grandes editoriales en Trujillo, no hay ni pequeñas editoriales, son editoriales muy minúsculas que sobreviven prácticamente de los autores. Entonces son más publicaciones artesanales de los propios autores. Y estar informado de esas publicaciones del propio autor
resulta complicado. Tengo un amigo que, por ejemplo, prácticamente él mismo se ha hecho un libro de cuentos que está publicándolo próximamente y que probablemente pocas personas lleguen a informarse de esa publicación porque tampoco existen medios de difusión, incluso como tu programa. No hay algo así en Trujillo. No hay algo así en La Libertad. Entonces hay un vacío de diálogo, hay un vacío de difusión, hay un vacío de comunicación que permitiría que generar una repercusión y un sustento a las obras de los autores. Entonces tenemos sí escritores insulares y escritores, a mí me parece, si hacemos una comparación con sus pares de Lima y de otros lugares, no solo del Perú, sino de Latinoamérica, a partir de los años 80, porque me parece que tienen una calidad estimable, ¿no? El trabajo de Tataje en Epitafios es totalmente... Pero todavía no entremos a los autores porque estamos, digamos, describiendo el estado situacional de la cuestión, ¿no? Entonces, lo que tú comentabas de Medini, que por supuesto es apreciable, yo, por ejemplo, no admitiría que se hagan críticas sobre los autores que él ha integrado, porque cada uno, un antologador, tiene la capacidad o la voluntad de poner lo que quiera, ¿no? Precisamente si uno hace una antología, o si uno es crítico, tiene que discriminar y tiene que ver lo que le parece lo más importante o lo mejor. Yo digo, el problema con el trabajo de Medina es que es básicamente enumerativo, es casi omnicomprensivo, ¿no? Ha tratado de meter todo lo que hay, y en ese sentido no ha habido pues una discriminación ni una jerarquización, ¿no? Del valor de cada autor. Y yo creo que ese es el aspecto, creo yo, fundamental, ya no solo de Trujillo, sino en general del país. Porque ahora no admite nadie que alguien salga en el plan de Clemente Palma a decirle a algún fulano que se vaya ahí a los rieles, ¿no? del ferrocarril, porque escribe pésimo. O sea, acá... Pero eso tampoco es crítica seria, ¿no? No, Está bien, digamos, pero es una muy buena crítica. Está bien, digamos, como una crítica panfletaria, pero no hay... Ahí me parece... Hablando de Lizardo... idea, ¿no? Porque si no, ¿cómo andamos? Nos ponemos los guantes de boxing, ¿no? Porque como... Claro, o sea, la situación es, nadie se atreve a hacer una crítica, digamos, negativa sobre un autor. Casi no las veo, pero son años. Ahora, mira, si no la vemos en Lima, en Trujillo menos, porque bueno, ya históricamente Trujillo siempre es mucho más cortesano y amable, en términos generales, que el modo de ser del limeño y de la misma ciudad de Lima, ¿no? Entonces ahí hay un problema ya principal. Entonces tenemos cantidad de libros, que todos los libros son aceptables, todos los libros son plausibles. Claro, se puede ver de que es un sacrificio sacar un libro. Y claro, lo de Clemente Palma puede ser una exageración, pero por lo menos uno como crítico atreverse a decir, bueno, este de acá no me gustó por tales y cuáles razones. Nadie las expone. Ahí hay un problema importante. Yo tengo una visión distinta a lo que indicas tú. Y me parece que tiene que ver, y lo recuerdo recién, a raíz de unas críticas, por ejemplo, a Novoa, por la labor que él realiza ya no solo como poeta, sino como actor cultural, como un hombre metido, digamos, que quiere difundir arte. Y era en el sentido que tú señalas, en el sentido de criticar la calificación estética, que es válido. Pero me parece que hay un vacío tal de oportunidades y de generación de un ambiente cultural, que lanzar críticas a lo Clemente Palma me parece que no contribuirían en nada, ni a mejorar la calidad. No, yo obviamente, claro, en general no, pero yo me refiero al gesto. Claro, no, tampoco es para andar, digamos, hiriendo a la gente, ¿no? Pero fue ocurrente Clemente, pues yo te digo porque toda la gente dice, qué mal que lo criticaron a Vallejo. Le criticó un solo poema, no hizo tampoco un estudio de toda la obra, y ese poema le pareció tal.
digamos, es hasta proporcional la extensión de ese poema a la extensión de esa crítica, ¿no? Pero hay algo que no estás tomando en cuenta. A ver, por ejemplo, al conversar sobre los autores que has conversado con James y los que estamos conversando ahora, con las críticas y con las distancias y con las discrepancias que podemos tener de sus obras poéticas, ya estás haciendo un trabajo de discriminar respecto al resto de autores, que son varios, que no estamos tocando y sobre los que no se está conversando. No, pero en eso hemos coincidido de que no están a la altura de esto de acá. Por lo menos en eso estamos coincidiendo, ¿no? Que es algo obvio. En este programa sí. Pero obviamente que la actitud y la realización de este programa no tiene absolutamente nada que ver con lo que es, digamos, lo habitual, ¿no? En estos predios. No es necesario, digamos, para hablar de la obra de Noboa, de Tataje o de Cruzado, o del autor que sea, digamos, no aprendemos nada de esas obras si empezamos a hablar mal de otras, ¿no? O a señalar errores o defectos. O a señalar lo que no nos parece, pero puede ser válido, yo lo voy a hacer, ¿no? Claro, yo me parece que no contribuye en nada, ¿no? O sea, porque si quizás fuera una actividad crítica que permitiera, no sé, digamos que estamos teniendo un statu quo en el que sí, estos señores, obviamente, no sé, me pongo lo que hacían, a pesar de que vas a discrepar conmigo, lo que hacían los infrarrealistas con Octavio Paz, ¿no? O sea, tenías a un tipo con todo el poder del mundo, que obviamente ejercía una hegemonía cultural en una sociedad conservadora y totalmente que controlaba un establishment que no se movía. Entonces, estos chicos, a pesar de que sus creaciones, al menos para mí, eran de inferior calidad, en contra de aquel a quien reclamaban esta situación más política que literaria, pero que influía obviamente en la literatura, realizaban críticas a este autor, ¿no? Incluso fuertes, ¿no? Pero es entendible porque es una crítica hacia el poder. O sea, yo entiendo que criticar a un autor que probablemente tenga incluso circunstancias personales más difíciles que quizás las mías o las tuyas o las de otra persona, no va a generar nada a que una situación de vacío intelectual, de vacío cultural, de falta de análisis de la realidad y de todo lo que nos puede permitir un mundo cultural activo, vivo, no va a ayudar en nada a eso. Por el contrario, o sea... ¿Pero a qué te refieres? Pues yo tengo ensayos sobre todos los autores que estamos mencionando, ¿no? Pero... No me refiero... Hay que criticar a los textos, ¿no? Lo de Paz me parece admitible porque no están en ninguna proporción con lo que era Paz, ¿no? Y sus críticos tampoco están en la posición de los infrarrealistas. Ahora, si yo te digo en lo personal, por supuesto que los infrarrealistas eran inferiores tanto poéticamente como intelectualmente a lo que era Octavio Paz. O sea, creo que eso no puede estar ni siquiera en discusión, ¿no? Y quizás hasta lo mismo que pasó acá en el Perú con los Hora Cero y Cisneros, digamos, ¿no? Y José Miguel Oviedo, y digamos esa argolla miraflorina de los años 60, ¿no? Que también es absolutamente entendible, ¿no? Lo que ocurre en Trujillo no es tal, o sea, en Trujillo no hay un establishment en ese sentido, o sea, hay como en toda comunidad literaria, digamos, argolla, grupos de amigos. Son inefectivos, ¿no? Pero para el aspecto del Lima no significa nada. Sí, exactamente. Entonces, hacer una crítica a ese statu quo tan débil, algo concreto, Miguel. Me parece innecesario, ¿no? Pues depende de cada uno, ¿no? O sea, si a ti te parece innecesario, está muy bien, ¿no? Si a mí me parece que es pertinente, lo haré en su momento. Quiero rescatar el tema de lo que hablaste de David Noboa, porque casualmente es el autor con el que, claro, uno puede discrepar, he tenido discrepancias de muchos tipos, ¿no es cierto? Pero también hay un punto de conexión. Entonces,
Yo veo que estas críticas que tú dices que son malsanas, son hasta abusivas. Bueno, tú sabes que ahí entra ya el aspecto personal de David, que trata pues de ser un hombre espiritual, entonces muchas veces se deja faltar el respeto por cualquier tipejo, que tampoco es así la cuestión, ¿no? Entonces, ese es un tema ya personal suyo. Él admite ese tipo de críticas, a veces pudiendo, por supuesto, refutarlas, ¿no? O sea, y contrariar a sus críticos, pero él lo deja pasar. Es que Es una cosa suya. su obra la ha refutado con creces. O sea, digamos que Eso es más o menos poner discutible porque a acá un hay una escritor, inversión sobre el o valor sea, de su obra. Y lo vamos a un conversar escritor, cuando abordemos a David, ¿no? Por o sea, ejemplo, yo te puedo ir adelantando. Hay, te voy a adelantar. Hay quienes entienden que la obra poética de David después del 2000 es que no sirve para nada. Por ejemplo, yo estoy absolutamente, no es por un espíritu de contradicción, pero yo entiendo más bien que es al revés. Y pese a que son dos libros que los hemos valorado, ¿no es cierto?, cuando hemos estado en la universidad, todo lo demás, esos libros iniciales, que son el itinerario del helado sin cielo y el libro de incertidumbre, la propuesta suya a partir de la voz del loco, ¿sabes qué pasa? Muchas veces la gente confunde esta propuesta y hace mal en entremezclarlas, ¿no? La propuesta poética con cómo se comporta la persona en sociedad. Entonces no han hecho, creo yo, una buena lectura de los últimos libros de David, que me parece muy atendibles, porque hay hasta una superación espiritual de todo lo que era un escenario en ruinas de sus primeros libros, y que él como que está en un camino casi de iluminación, ha sabido percatarse. Pero eso lo hablamos al final cuando conversamos lo de David, ¿no? A ver, prosigue Miguel. Y yo creo que las críticas a Noboa, y que lo hemos visto salvando las enormes distancias, cuando leemos a veces a narradores limeños, algunos de izquierda, lanzar críticas no a la persona, digamos, o al actor político Mario Vargas Llosa, sino al escritor Mario Vargas Llosa, ¿no? Y encontramos que muchos de estos escritores jóvenes o no tan jóvenes, limeños, principalmente de izquierda, pues no tienen una obra que se pueda comparar con los libros más malos de Vargas Llosa, ¿no? O sea, que le lleguen a compararse, no sé, con Cinco Esquinas o con Quién mató a Palomino Molero, ¿no? O alguna de esas obras menores de Mario Vargas Llosa, ¿no? Y lo mismo pasa a nivel regional con Noboa, ¿no? Entonces, no hay un autor con una obra poética joven, estoy hablando de los últimos 20 años, que pueda anteponerse a la obra poética que ha construido David Noboa y que a diferencia tuya, a mí me parece un continuo, ¿no? Yo no encuentro encuentro un camino, ¿no? Que tú lo has marcado muy bien, digamos, en las búsquedas, y me parece que no es que sube tampoco la calidad estética, sino que mantiene la calidad estética con otras intenciones, con otros objetos poéticos y con otra búsqueda de trascendencia, ¿no? Es una trascendencia distinta a la que busca Noboa en sus últimos libros, a diferencia de la inicial, pero que mantiene una calidad poética y un conocimiento de los recursos y las técnicas poéticas que pocos dominan en la región, ¿no? Estoy hablando, vuelvo a repetir, de los poetas de los últimos años, donde podemos encontrar uno que otro buen verso, uno que otro buen poema, pero ni siquiera esa actitud ante la poesía de entregarte por completo que se nota en la poesía de Noboa, ¿no? Que es sincera, ¿no? Y que esa sinceridad y esa singularidad me parece a mí difícil. Pero eso como un valor estético, ¿no? La sinceridad como un valor estético. Sí. No sé, realmente cuando logra. Pero si fuera una farsa, igual estaría bien escrito. Es que para mí las farsas son también formas de mostrarte, ¿no? Cuando hablo de sinceridad, no estoy hablando a ver, precísanos ese concepto. De la desnudez, ¿no? Estoy hablando de mostrar aquello que quieres mostrar, o sea, como tal,
¿no? Valentía, ¿no? Acercándose a la valentía, ¿no? Hay en las poéticas actuales muchos temores, ¿no? Encontramos versos a veces a medias, ¿no? Que tratan de, más bien en lugar de mostrar las máscaras, se ponen máscaras. Los seres humanos, las personas venimos, Están mal elegidas muchas de ellas. Me parece con máscaras en el mundo, y que hay que mostrarlas, me parece, en el arte me parece que tiene esa finalidad. En el caso de muchos chicos, de muchos jóvenes, lo que hacen es no mostrar esas máscaras, sino que buscan colocarse aquella que ellos sienten les va a permitir quizás algún efecto llamativo al finalizar un poema, pero que no llega más, ¿no? Y que se nota la falsedad, se nota la farsa, se le ve las costuras por muchos sitios, ¿no? Mira, sobre todo la falta de originalidad, ¿ya? Mira, y eso me parece que no suele ocurrir con la falta de originalidad, porque, claro, porque teme la sinceridad. Mira, a veces yo también he tenido esa sensación que tú comentas, pero lo atribuyo a otras razones, pero, digamos, como escribimos ambos, ¿no? O sea, estamos leyendo una propuesta de un muchacho y digo, oye, pero este poema debiera seguir todavía. Es como que se callan en el momento que deberían soltarse más. Hay mucha contención. Han empezado a jugar a que el tema con la literatura es la contención, que es, digamos, también admisible, porque como la literatura es tan vasta, hay quienes están por la contención y hay quienes están por la desmesura, ¿no? O sea, Hemingway te escribió unos cuentos cortitos, ¿no? Y Proust te escribía 2000 páginas, ¿no? Una novela, pero entonces Faulkner se tiraba también una oración de media página, claro. Joyce de hablar. Pero Hemingway te escribía, digamos... Depende de cada uno, pero en el caso que estamos comentando, no sé si tiene que ver más con la idiosincrasia o con el tipo de conducta colectiva que se puede denominar al modo de ser ya del liberteño, del trujillano en particular, ¿no? Y aquí me parece me parece que tiene que ver bastante un autor que tú no lo has querido considerar y que para mí es importante, porque me parece que mucha de la poética liberteña de este siglo bebe más de él que, por ejemplo, que de Novoa o de Tataje, Cruzado, o de los autores que hemos conversado antes, que es Lizardo Cruzado. Sí, me parece a mí que ese libro pero de yo veo Lizardo... Santa María nada más como un epígono suyo. ¿Tú qué otras fuentes, qué otros autores has visto que me parece que en casi todos los que he leído hay bastante de Lizardo Cruzado en la gran mayoría. Un par de nombres. Por ejemplo, yo te digo Santa María, ¿no? Que siempre se abre esa puerta de debate. Lo hemos tenido Santa María en el programa, hemos conversado largamente. Y yo le planteo, ¿no? O sea, no, Santa María, Olivares, por ejemplo, también lo he leído y es una influencia vasta de Lizardo Cruzado. Olivares, que ganó el premio Copé del año pasado. Así es. Entonces, me parece que la importancia de Cruzado no es menor. No, pero a mí me parece que es negativa. Yo no digo que sea menor. No, eso ya es una... Coincido, prácticamente todo lo que estamos criticando al trujillano se representa perfectamente en lo de Cruzado. David sería el autor más trujillano posible. Es una... Bueno, es su mérito, ¿no? Es un buen escritor. De los tres autores, es el que es de Trujillo, propiamente, digamos que Novoa es de Casagrande, Tataje pero es de Trujillo Huanchaco. Como la libertad, pues ya lo hemos hablado del primer programa. Sí, pero digamos, para ser más precisos, ¿no? Citadino. Cruzado es del barrio El Molino, me parece, que es prácticamente casi el centro de Trujillo. Por lo tanto, sí, ¿no? Y yo no lo veo en ese aspecto negativo, porque me parece que Cruzado coge una tradición que también existe en el Perú y que tiene que ver con, por ejemplo, con poetas como Luis Hernández, de encontrar ciertos detalles en la cotidianidad, en la actualidad, ¿no? Y atraparlos, digamos, y tratar de mostrarlos con un lenguaje diferente, poético, ¿no? Su lenguaje es simple, más bien hay una cosa media satírica, pero a la vez patética, ¿no? Es un juego cómico y patético al mismo tiempo. Pero que te olvidas ahí de un adjetivo más, que en Cruzado está permanente, que es ternura.
no es solamente ironía, no solamente es una visión patética, me parece que hay cierta Pero es que ternura eso le viene por el patetismo, pues. Claro. al observar la realidad, ¿no? A ver, partamos de algún poema breve para hacer, por ejemplo, si yo te menciono el poema en que compara, claro, es el sujeto no es, poético, ¿no? bueno, no es tan breve, ¿no? Padre, ¿no? Bueno, esa es una composición absolutamente patética, pues. Claro, no es un poema tan... Marilyn Monroe, el sujeto poético, no vamos a decir que es cruzado, ¿no? Porque no es una cosa autobiográfica. Digamos, el personaje agarra, su madre le da luz y Marilyn Monroe se suicida. Eran equiparables en ese poema. ¿Hacia dónde vamos, pues, no? Pero ¿cuál es tu cuestionamiento? Que es peor que el aborto tal de Vallejo, en el sentido de que había nacido el día que Dios estuvo enfermo, ¿no? O sea que espiritualmente es una cosa de las más bajas, por más que esté muy bien escrito. Y es un poema que yo lo disfruto, pero en ningún caso insistiría con una poética por ese lado, porque potencialmente me haría un tremendo daño psicológico, creo, a cualquiera, ¿no? Es que a diferencia de Vallejo, y también tiene que ver con esa tradición Lizardo Cruzado, a diferencia de Vallejo, Cruzado lo aborda desde el humor, desde la ironía, ¿no? Desde aquello que y el humor, digamos, en literatura no es algo gratuito, no es algo sencillo, y no es fácil de conseguir. ¿Y en ese poema cuál sería la cuota de humor? Porque es un poema, uno de los poemas más conocidos. Pero esa es lo que tú acabas de indicar, o sea, el hecho de comparar a su madre con un hecho totalmente trágico, pero cuando lo desarrolla, es que no hay una cuota de humor. O sea, estás equivocando. Ahí tú estás diciéndolo. No, humor, pero no hablo de una cuota de humor, hablo de una mirada con humor. Y te hablé de que esa mirada con humor estaba cargada absolutamente de ternura. Pero a ver, en ese poema demuéstralo, pues. Si le quitas ese adjetivo a la poética de Cruzado, vas a encontrar lo que tú señalas, absoluto patetismo, ¿no? Pero no está... googlealo el poema. Lo he leído en la mañana. Ya, muéstrame una cita para orientarnos por ese lado. Es que no hay, es que tienes en todo caso una forma de lectura... Pero es que vamos al texto. Pero es que sí, tiene que salir del texto. Pero no, te podría leer todo el poema, en todo caso. O sea, no, tienes que leerlo. Yo no he pintado si tú consideras que un poema se escribe 10 líneas de patetismo, 2 líneas de humor, 5 de ternura, 4 de furia, no es así, ¿no? Entiendo que... Tú lo estás interpretando así, ¿no? Entiendo que lees, es que tú me pides 2 líneas. Si quieres hablar de Cruzado, pero demuéstrame y te has preparado. Te pediría que leas, léelo el poema. No, yo lo leo perfectamente, yo ya he expuesto una cita. Léelo el poema, yo te estoy diciendo que no te podría dar... Ya, léelo todo el poema. Léelo todo el poema, muéstranos. No lo tengo a la mano en este momento, lo leí en la mañana, leí en la mañana para conversar contigo eso y te lo pediría más bien porque el que no encuentra el que no encuentra y él tiene el problema eres tú, por lo tanto quien debería de leerlo... Es lo que dices tú, yo he mostrado quien debería de leerlo serías tú. Yo lo he leído perfectamente, o sea, no lo estás demostrando, porque tenemos que ir a los textos que van a dar sustento a lo que has elegido un poema, primero mencionaste que es corto, no es un poema corto, es un poema, me parece que de un par de páginas por lo menos, que para la poética de Cruzado no es... bueno, para la poética de Cruzado, pero en general es un poema breve. No es un... Bueno, los poemas de Vallejo sería un poema regular, ¿no? Sí. Sería un poema regular, ¿no? No creo que breve. Claro. Y en segundo lugar, eliges un poema de los más elaborados, y en los que él tiene una mirada, me parece que en la que llega a enfocar todo su interés en la poesía, o sea, descubre un hecho difícil, que es la muerte de una actriz, de una actriz icónica, probablemente el personaje femenino de los más importantes del siglo pasado, y lo transpone, hace una transposición con su nacimiento, ¿no? Con su madre, Mira, la visión del mundo no le encuentras que nos ofrece es muy limitada.
si no le encuentras una Ejemplo, satisfacción estética no tengo por qué a encontrarla. ese simple resumen, pues ya No, son lo estoy poniendo en modo formal. Yo lo estoy dificultades poniendo en tuyas, modo formal. no de poema, No, no ¿no? es así. Porque lo subjetivo yo lo dejo a un costado. Subjetivamente, yo rechazo esa poética por otro montón de razones. Yo te estoy ofreciendo una muestra formal de por qué hay un equívoco ahí. Y yo te agrego más. Comparando con la poética de Tatagio de Novoa, y no partir por una cuestión meramente ética, o sea, Tatagio y Novoa te dan una cosmovisión verdaderamente rotunda de las limitaciones también que ellos tienen, ¿no? O sea, la dimensión humana y la dimensión de la misma realidad tiene pues infinitos matices en la poética de Tataje y Lobo, aun cuando yo igual soy crítico, digo, Tataje no me parece, digamos, como un lector altamente satisfactorio, pero sí me parece más importante que Cruzado y me parece más importante que la mayoría de autores que han producido en Trujillo. Y esto es importante. Tú hablabas de los libros que ha ganado el COPE, por ejemplo, Tataje. Él utiliza plenamente esto que tú criticabas en los otros autores que son insatisfactorios. Usa máscaras. Se pone en la piel de cuanto personaje atractivo hubo en el mundo, de alguna forma, ¿no? Pero una persona culta. Y lo hace y se caracteriza y expresa una diversidad de emociones, de ideas, de caracteres. Entonces es múltiple, ¿no? Yo que también revisé el libro, no comparto acá de nuevo tu visión. Yo no creo que él me parece que usa esos personajes para mostrar sus máscaras. No es que se pone la máscara de los personajes, me parece que las usa para mostrar aquello que es él una quiere sutileza decir. eso. O sea, Puede ser. Por eso es que no son pequeñas biografías, son epitafios. El epitafio no lo escribe el difunto, lo escribe aquellos que quieren indicar ahí quién obra muerto, ¿no? Eso es discutible, Miguel. En general, los epitafios suelen ser a veces uno los deja hechos, una en frase general. del gran, que fue un Ahora, escritor una cita o pensador, fúnebre o los o lo que textos sea. que sacan en los periódicos, no, ese es obituario. Entonces hay una diferencia entre obituario y epitafio. El ¿Has ido a epitafio los generalmente cementerios? lo que uno quiere que se imponga es su tumba, ¿no? Puede ser propio o puede ser ajeno, pero uno dice, en mi tumba tiene que venir esta frase. Ese es un epitafio, ¿no? En resumidas cuentas, pues. No necesariamente es lo que uno indica, es lo que suelen colocar bueno, lo que se coloca en las tumbas, no lo que suelen colocar, lo que se colocan en las tumbas respecto a determinado personaje, y puedes ir a cualquier cementerio histórico y vas a encontrar que está lleno de frases y de remembranzas de la persona, incluso, y muchas veces no son del propio autor. Por ejemplo, no sé, el epitafio de Vallejo, en la tumba de Vallejo, es una frase de Georgian en que adecúa un verso de Vallejo. El de Borges, me parece que Kodama elige una frase de un autor sajón antiguo, ¿no? Y así. Me parece que eso es lo que ha hecho, Pero sí eso es podemos lo que ha hecho poner Tataje, ¿no? causas de poetas que se iban elegidos. Pues a eso Huidobro dispuso cuál iba a ser su epitafio, así. Hubo también otros. O sea, hay tantos aspectos y autores de un lado como del otro, pongamos. Ya digamos, sería una disquisición para los lingüistas, para la Real Academia, ver exactamente cuál sería en todo caso tu visión de este libro de Tataje y admitamos una jerarquización de tu parte en relación por lo menos a Cruzado y Novoa. ¿Cómo ves a Tataje en esa posición? ¿O Cruzado te sigue pareciendo que es superior a Tataje o a Novoa, ¿no? Para ir A mí me jerarquizando parece por lo menos por hoy. que la ambición de Tataje es relevante, es pocas veces vista además en el Perú, no solo en la literatura liberteña. Empieza un diálogo con los sumerios, o sea, digamos, no sé, quizás en algún poema tuyo o pocas veces he leído, digamos, No me menciones hoy día como autor, te pido por favor. bueno, está bien, ¿no? Claro, Estaba claro. señalando una referencia, pero me refiero a que es
no suelen atreverse a ese tipo de diálogos, a conversaciones con la Claro. tradición. Nuestros autores, ¿no? Suelen enfocarse en lo cotidiano, en lo coyuntural, no suelen salir incluso a veces de sus barrios, de Qué espacios horrible, físicos claro. menores, ¿no? Y me parece que Tataje no tiene esos límites, no se pone esos límites, No tiene esos límites, ¿de no se acuerdo? excluye del mundo, ¿no? Ni, No se siente ni, inferior a nadie ni en su temporal, literatura. ni espacialmente, ¿no? Intelectualmente los aborda muy bien, ¿ah? Hay que decirlo, ¿no? O sea, Y, tiene un episteme alto, digamos, por ese lado. asume esa ambición, ¿no? Pero me parece que en la ejecución hay grandes defectos y que tiene que ver ya con lo que para mí es la poesía, ¿no? En el sentido de que Pero son defectos tiene que... formales o de qué tipo. A ver, no cuéntanos. sé si, no tengo el conocimiento técnico para hablarte de defectos formales. Te hablo de mi impresión como Pero lo que lector, tú ¿no? entiendes, pues, cuéntanos, pues, El, por favor. A ver. al leer los poemas de Epitafio, entiendes que hay sabiduría, que hay ambición, que hay Hay humor interés, que hay también, un ¿ah? trabajo Hay ironía, intelectual, hay ¿sí? mucha ironía. Totalmente, pero no Crueldad hay también. eh, la impresión de destellos, no sé, quizás tenga yo una búsqueda eh, más especial No de es lo que es la poesía. deslumbrante, No ¿te encuentro parece? algo que me conmueva, ¿no? Sea para perturbarme, sea para alegrarme, sea para Pero ya, correcto. No hemos conversado antes de hoy edificarme, día ¿no? sobre eso, ¿ah? No, no Por si acaso. lo Coincido, ¿ah? no encuentro Coincido en con la eso. poesía de Tataje eso, es muy fría. Me parece No que es deslumbrante lo que te digo. termina Es siendo, opaco. Es opaco. termina siendo una poesía Por es curioso, eh, porque solamente fría, una ¿no? breve dirección. Yo considero que más opaco es Cruzado. Eso ya puede ser algo subjetivo. Pero a mí me parece No. mucho más opaco Cruzado. A mí me parece. A ti no, pues claro, estamos discrepando, ¿no? O sea, Es que a ti pero no te hasta ahí gusta, es subjetivo. y es bueno que lo has admitido, no te gusta cierta tradición No, sí me gusta, la que considero menor. ¿Por qué no? existe. Yo no he Cruzado, soy, O sea, porque soy sádico, pues no digo, ponte, si soy, pero me pongo en un plato sádico, disfruto pues de sus lamentaciones, de su patetismo, ¿no? Pero ese es otro tema. Tú estabas yendo a lo subjetivo que es tataje, no me da eso que yo busco en la poesía, que es algo deslumbrante, que me conmueva, o que te torture, ¿no? Que te deje pensando, todo lo te demás. perturbe, ¿no? Yo, por ejemplo, yo considero que es opaco, pero sí considero que intelectualmente te deja, a mí, ¿no? Particularmente, en mi caso, mucho más que pensar que la otra propuesta. Y la de sus coterráneos en general. Me parece que ha hecho una asimilación, sobre todo sin ningún tipo de temor. Ahora eso ya también te lo digo desde lo personal, porque como Claro. hemos vivido en Trujillo, ¿no es cierto? Hemos hecho la universidad allá, todo lo demás. Entonces hemos arrancado en el 2000, ponte. Entonces he visto que los autores que no tienen temor generalmente son absolutamente patéticos. Y los que son formalistas y tienen temor, bueno, nunca te acaban de dar lo que tú le pides a la poesía y creo que cualquier lector promedio tendría que pedírselo, ¿no? Deslúmbrame de una manera que la prosa cotidiana no me lo muestre. Si en algo se va a caracterizar un discurso por ser poético, es porque tiene que ser mucho más impactante que el que te ofrece la prosa, hasta la prosa novelística, ¿no? Muy bien. Ese sería el caso de Tataje. Mira tú, igual es un poeta apreciable, Sí, es un poeta que ha totalmente. ganado unos premios muy importantes. Y yo tengo un dato más sobre Tataje. A veces me pareciera que la poesía misma no le importa a Tataje tanto. Yo sé, lo puedo comentar, sería bueno más bien que ojalá Tataje hallara un editor. Él tiene una investigación con la que yo discrepo plenamente lo que he conversado con él, pues él puede dar fe, acerca del mundo de los incas. Pero él ha hecho una investigación que en teoría, pues ahí ha aprovechado el tiempo que viví en España para arrastrar los mismos archivos de incas, o sea, toda una proyección tremenda. Es un libro que dice que tiene como 200 páginas de ensayo, no hay quien lo publique.
ese es otro problema también, bueno, en general ya del país, ¿no? O sea, hay un montón de trabajos y de provisiones que no se realizan. Yo creo que hasta acá hemos abordado, en medio de nuestras discrepancias, que también lo podemos comentar que son discrepancias que tienen como 20 años, porque nosotros somos amigos de la universidad, ¿no? En fin. Entonces, ¿te parece ya para abordar a Noboa, para terminar, o quieres hacer algún agregado sobre estos autores que hemos ido reseñando prácticamente? En lo de Tataje y lo que acabas de mencionar sobre ese libro de los Incas, que es un libro esperado, supongo en la que Tataje suele ser, también en lo que he investigado sobre él, una persona que tiene una visión también muy singular, ¿no? Muy particular de la historia y de la historia peruana en especial, ¿no? Y es lamentable que esa visión particular, singular, y además que es un trabajo de larga data, Tataje, y en esto no es un autor muy prolífico que publique seguido. No, y no solo, lo que conocemos es por los premios. Lo que me parece conocemos que de él es porque ha ganado premios. no solo por la falta de esa estructura de difusión cultural de la que hemos hablado al inicio, sino me parece porque sus trabajos son de largo aliento. O sea, suele ser... Bueno, yo sabía que tenía el de los Incas nada más como teoría. ¿Hay otra más? No, pero Epitafio me parece que no es un libro que lo haya escrito en pocos meses o en poco tiempo, ¿no? O sea, me parece Bueno, que bueno, ese, es un trabajo pero, pero eso es algo laborioso. también ya que no lo sabemos haciendo cierta, pues. Es como Bob Dylan dice que escribía una canción en 15 minutos y Leonard Cohen escribía una canción igualmente espléndida, ¿no? En 3 años o en Ya, 10 años. me parece que Tataje es Puede ser, ¿no? más Pero de es más de algo, Leonard Cohen, ¿no? claro, pero es válido también lo otro, pues. Pero No, es que no claro, te menciono la característica, y ahí te pido, o sea, no te menciono una característica para hablar si está bien o está mal, si es bueno o es malo, ¿no? claro. Sino que te Pero la es que como tú menciono dijiste, largo para aliento, resaltarla nada el más, ¿no? largo, esa es digamos, la urgencia de precisar los conceptos, ¿no? Bueno, yo largo aliento lo entendí como una obra pues amplia, extensa. Ahora tú dices largo aliento, pues el largo aliento de composición. Bueno, es una manera también de expresarlo, ¿no? Pero bueno, ya, correcto, muy bien. Entonces, por favor, define, al menos de tu perspectiva, ¿quién estaría en una jerarquía superior o lo ves cercanos? Tatagio Me parece Cruzado. que Comprométete al menos con eso, porque nadie lo hace. Tú tampoco lo vas a hacer. me Ya parece lo he que es dicho, ¿no? me parece que como poética la más completa, elaborada, es la de Novoa. Creo que Novoa No, estaría por encima antes de eso. Ya. Sí. de los otros autores. Y de todos los otros, ¿ah? Pero me De los parece pero me parece que es los tres obedecen a tradiciones y a búsquedas distintas, ¿no? O sea, y me parece que Cruzado es el que mayor tradición está generando, digamos, es el que mayor influencia su poética ha dejado cimiento, digamos, en la poesía liberteña. Y Tataje no, Tataje se está leyendo recién, no sé cuál vaya a ser la influencia de Tataje. Y de Novoa existe hasta cierto desdén, ¿no? Salvo raras excepciones respecto Por favor, todavía no entremos en lo de Novoa. Ya he visto cómo has evitado responder como lo hacen todos los trujianos. Es una No, característica trujillana plena, ¿no? te mencionó Yo a sí lo he Novoa dicho. plenamente. No, pero es que Esa Novoa es la está aparte. pregunta. Estoy hablando de Tataji Cruzado. No, entre No, es que Tataji entre Cruzado. Tataje y Cruzado me parece que son poéticas muy distintas. Te he hablado de lo que me genera la poesía de Pero Cruzado, toda la poética puede que ser diferente. Si nos llevamos te voy a decir que me lindos, gusta, épicos, hay diferencias, pero. pero no te... personalmente me atrae más la poesía de Cruzado que que la de Tataje, ¿no? ¿Está bien? Está muy bien. No, Ya no, es tu no, gusto, ¿no? Ahora, pero pero no aparte de las mi gusto, compararía porque me parece que son muy ya está distintas. muy bien. Estás en tu derecho, No, puede no hacerlo. Yo sí lo voy a hacer, ¿no? no Para pasar a Novoa. no Está bien que iría no a lo hagas, ya compararlas, estás ¿no? en tu derecho, correcto. Yo No, sí lo voy a hacer pero yo sí lo voy a hacer por lo siguiente, porque considero que una obra literaria
tiene que proponerte, o sea, la visión más cabal que se pueda, o sea, cabal en el sentido de comprensión, ¿no? De una comprensión total, por más breve que sea el libro, ¿ah? Un libro brevísimo te puede dar toda una visión universal tremenda y profunda, además. Entonces, la buena literatura y un buen libro tiene que ofrecerte una visión lo más completa posible del ser humano, del mundo. Y en el caso de Tataje, te ofrece hasta una visión de la historia. Y eso, francamente, es algo que, mira, o sea, es algo que en el nivel nacional se ha frecuentado muy poco. O sea, si empiezas a buscar quiénes son los que te han dado una visión así, completa, vasta, ¿no? Por más que yo considero que son breves los poemas de Tataje, él se ha hecho una exploración arriesgada, ¿no? Y ha propuesto, se puede discrepar de las conclusiones que se tenga, pero los poemas están realizados. Yo hallo que es, digamos, más o menos opaco en el tono que yo prefiero, pero igual es más brillante de lejos que lo de Cruzado, ¿no? Ya eso dependerá de los críticos, yo mismo voy a terminar unos ensayos sobre ello, pero igual, esto no se puede, digamos, finiquitar por una conversación, sino que tiene que haber material teórico, ¿no? Para que se puedan contrastar. Si no hay teoría, lamentablemente todo va a querer en meros pareceres, ¿no? Ahora vamos a Novoa. Novoa está, pues, ese es el problema de Novoa, que prácticamente fue un mito, ¿no? Durante una época, y luego, como todos los personajes míticos, se desaparece, ¿no? Como Billy the Kid, ¿no? Se desapareció, se fue a la Argentina, pasó lo que pasó, y luego apareció y era otra persona, ¿no? Es que son aspectos del personaje que también de repente tienen un poco que ver como la forma que él mismo se habrá concebido en esas épocas, pues, ¿no? Entonces aparece y pasa mucho tiempo hasta que vuelve a publicar. Particularmente, yo creo que el trabajo verbal, ¿no? De David ha sido el más enjollado y rico, por más que los primeros libros trataban de cosas, digamos, más o menos cruentas, de la calle, pero la sola pretensión, no, que él expone en los títulos de sus libros, te daba ya bastante que hacer. Por supuesto que sigue siendo el personaje fracasado y patético, que casi no pueden evitar los escritores peruanos, quizá por razones obvias, pero mira, este personaje no es tan desamparado como, digamos, el protagonista principal de la mayoría de los poemas de Vallejo, ni es tan, ¿sabes qué? Hay un concepto en Cruzado que es que al mismo tiempo como que es patético, es no solamente irónico con distancia, sino que un poco como es motivo de risa, su pesar. En David, más bien, que comparte, creo, esa característica de estar apesadumbrado y todo, hay como una gana de despertar a ser diferente, desde los primeros libros, ¿eh? Incluso en el libro de la incertidumbre, como te digo, no basta con su dolor, con su quejumbre, ¿no? Con sus quejas, sino que había una intención de ser más luminoso, ¿no? Hay un verso, creo, que dice que está habitado por los rayos, ¿no? O sea, una cosa verdaderamente hasta conceptualmente deslumbrante. El problema con David creo que es que no ha tenido soportes teóricos por cuenta de otros autores. De David prácticamente no hay ensayos ni de sus contemporáneos, que es algo que lo hemos conversado, bueno, en fin, ya no lo vamos a referir esta noche. Y bueno, y de repente también del mismo David, ¿no? Porque él está en capacidad de escribir, en su momento escribía algunos artículos en la industria, pero él ya no ha tenido la intención tampoco de tener ninguna hegemonía. Eso me parece que le ha restado bastante. Con esa introducción vamos con David, que tú creo que sigues a David del colegio, ¿no? Yo le comenté que tú le habías hecho una entrevista cuando él tenía todavía el zoológico de Moche. Y seguramente él se va a acordar ahora que vea esto, ¿no? A ver, cuéntanos cuál sería, a ver, tu percepción de David, y que creo que sí lo has puesto por encima de los otros autores que hemos mencionado, o tampoco, ha sido una falsa impresión. Sí, es lo que me preguntaste primero respecto de los tres, para dejar claro, ¿no? No, primero te dije dos nomás, los tres ahora te digo. No, bueno, entendí que la pregunta era sobre los tres, te dije que Novoa. No, por eso te preciso. Y luego me preguntaste entre Tataje y Cruzado. Tenemos 5 minutos, vamos a hacer. Y te dije que Cruzado, ¿no? Y
Y para desarrollar, digamos, por qué Novoa, ¿no? Ya que vamos a entrar a hablar en estos últimos 5 minutos sobre su poética, ¿no? Sí, Me hemos parece venido conversando de todo el que programa, en ¿no? Sí. Novoa no solamente se dan, como en Tataje, la intención de una búsqueda en la de Novoa es más personal. El Tataje, digamos, se sitúa como una búsqueda histórica que tú bien has reseñado. En Novoa es una búsqueda más personal, pero es una búsqueda trascendental. Novoa tampoco se queda en el barrio, a pesar de que lo describe, no se queda en la urbe, no se queda en la calle, sino que intenta, digamos, encontrar una verdad, ¿no? La poética de Novoa a mí me parece que es una permanente búsqueda de eso, de una verdad que él sabe que es trascendente, ¿no? Que él sabe que reside más allá de aquello que lo rodea, ¿no? Que Cruzado se queda en lo que lo rodea, ¿no? Encuentra la belleza en lo que lo rodea, en lo que está cercano a él. En Novoa sabe que está más allá, ¿no? Que él Es tiene una belleza seguir, parcial, ¿no? que tiene que, sí, que tiene que seguir Baja, indagando también. para buscarla, ¿no? Y me parece que en esa búsqueda nos va dejando poemas y versos, como lo que has señalado, que llegan a ser muy bien construidos, ¿no? Muy bien hechos, y ahí me parece que entra algo que también es resaltante en la poética de Novoa, que Novoa ya domina el verso. O sea, en Tataje, su poética es a veces hasta una prosa muy sencilla, muy simple, a veces ruda, ¿no? Y en Cruzado también, sus versos suelen ser toscos, ¿no? Muchas veces, ¿no? En Novoa Y no. mira que son frágiles, En ¿ah? Qué curioso, Novoa porque hay me un parecen trabajo frágiles y pocos. en Novoa hay un trabajo de cuidado del lenguaje mayor y que se une a eso que tú has señalado, ¿no? O sea, no solamente está la intención, esa búsqueda que tú has mencionado, Los tres, sino mira, que está en la concreción de su poema un resultado más perfecto, ¿no? Que muchos otros poetas, y quizás tengan esa intención de trascender, pero que no logran David, plasmarlo David, de te digo, forma, ¿no? Miguel, vamos a pausar eso. Mira, los tres, es que no, mira, tenemos que reconocer, los tres, digamos, son capos en su juego. Manejan el verso que les es funcional. El caso que Novoa tiene como una proyección a la poesía que los otros no tienen, porque ya y yo creo que ahí es algo ya, es algo muy singular y es algo muy propio de la personalidad de cada uno también. ¿Te das cuenta? O sea, porque cada uno maneja el verso de la manera que creo que les es funcional. Yo, por ejemplo, ahí no admitiría eh, una superioridad del uno sobre el otro, francamente. Tampoco he hecho yo una indagación absolutamente técnica, empezar a depurar todas sus formas. No, no me aventuraría. Sin embargo, yo entiendo y de alguna manera también coincido contigo, es como que hay algunos autores que tienen más gracia, pues. Es un encanto natural y es un encanto que no lo puedes teorizar. Porque, como me dijo Alberto Largón una vez, ¿no? O sea, hay unos bebés que lloran y tú dices, ¿cómo que se cae este de acá? Y hay otros bebés que lloran y tú quieres acunarlos, quieres cantarles las mejores canciones para que se divierta. Entonces, hay autores que tienen más gracia que otros, pues. Y entonces, y hay momentos también en los que uno escribe que quizás uno está, aunque esto sí ya rompe con los esquemas de la academia, con una aproximación a la poesía como un fenómeno vivencial, que creo que ahí estaría también eh, un aporte. Novoa, digamos, es el único poeta que parece que es un poeta, ¿no? Claro que hemos tenido poetas oficinistas, poetas burócratas, poetas absolutamente apergaminados, horrendos, pero también hay otros poetas que son más espléndidos, ¿no? Son extravagantes. Y creo que la situación de ese encanto que le hayas a la poesía de Novoa radica también en ello. Porque si nos ponemos francamente a discutir de los asuntos estrictamente de dominio formal, yo creo que entre los tres y quizás con otros autores,
Y te aseguro que hay otros autores que tienen un dominio formal muy interesante, pero lo que proponen es tan bajo, es tan apagado, que no sirve. Y verdaderamente del mismo Noboa, yo te diría, ya digamos por ser disruptivo, yo saco 5 o 10 líneas del primer libro, pero son una lena que la puedes poner, que creo que eso también apunta a la buena poesía, aun cuando sea la de más largo aliento, del más desmesurado, ¿no? Extrae escenas, imágenes, figuras, porque hay quienes están con el cuento que la poesía es el sonido, ¿no? Bueno, puede ser cuando estás muy francamente desilusionado del poder de la palabra, el sonido. Pero verdaderamente lo importante de la literatura son las imágenes, ¿no? Y lo que perdura son las imágenes. Es lo que se puede traducir a cualquier idioma. Adelante, Miguel, vamos concluyendo. No, bueno, has resumido muy bien lo de David. Pero discrepa en algo, pues, David también, por No, favor, porque estamos en una discrepancia. en ese extremo estamos casi de acuerdo en todo. Y tienes razón, ¿no? No tiene que ver tanto con un tema técnico, sino con aquello que ya genera la lectura final, ¿no? Lo que te produce la lectura final de ese trabajo, ¿no? Ahora sí, hay escritores que dominan también muy bien la técnica, pero que se suelen limitar, ¿no? En sus propuestas, ¿no? Suelen ser propuestas medianas, como te digo. O no tienen nada que ofrecer también. Porque si ya no tienes tampoco la experiencia o el sueño, ¿qué puedes proponer? Es que la literatura tampoco no es una ciencia exacta, pues. Hay mucha gente que estudia literatura y piensa que la literatura es como la física o la literatura es como la química. No tiene nada que ver. Esas especulaciones académicas duran 2, 3 años. Uno que proponga un ensayo francamente intuitivo, ya por ser, digamos, más o menos irracionalista, de repente puede advertir con mayor criterio el misterio tremendo que tiene la buena literatura y sobre todo la poesía. Es algo que no se puede determinar por una fórmula. Y mira, permíteme decir que yo pienso que de repente Tataje tiene un mayor dominio formal en lo poético que los otros autores que estamos mencionando. Pero aún así, yo he expresado mi posición sobre Tataje, ¿no? Esa aproximación loca a la poesía, oye, creo que la ha tenido hasta T.S. Eliot, que parece el más burocrático de los poetas, ¿no? Pero, o sea, si tú lo lees y ves, o sea, hay un momento de una entrega a esa cosa misteriosa y deslumbrante y fascinante que muchas veces te hace perder hasta el rumbo de tu propia vida, como creo que le ha pasado a algunos de los que hemos mencionado, y subsiste, ¿no? Ahora, para finalizar, entonces se entra en una discrepancia que le hemos visto en Trujillo, y dice, los últimos libros de David Noboa no sirven para nada. Y yo te decía, ¿sabes por qué me parecen más importantes los últimos libros de Noboa? Con algunas cosas que se podrían, si de repente, obviar, ¿no? Porque también hay momentos en los que Noboa, como es ambicioso, dice que prácticamente todo puede ser poesía. Tampoco, pues. Es que hay una pretensión de superación espiritual y luego hay un compromiso cívico en la que Noboa se va hacia una traducción, hacia una tradición que por esnovismo en el Perú hemos determinado que no es viable durante el siglo XX, que es la poesía didáctica, que es una tradición de siglos, y que es la poesía cívica. Y en ese sentido, para mayor sorpresa de los lectores más superfluos de Noboa, Noboa acaba siendo prácticamente el último poeta comprometido con la sociedad. Claro que Noboa en su nota diría, es un compromiso con la poesía, ¿no? Pero en realidad, si uno hace una integración de sus últimos libros, dice, pero este hombre está buscando una transformación social. Has elegido las palabras con las que empecé un video que hice durante la época de cuarentena. ¿Qué es lo que me parecía qué es lo que me parecía el retórico? ¿Qué es lo que me parecía Noboa, ¿no? Un artista absolutamente comprometido, ¿no? En su última trayectoria, ¿no?
¿Con qué alguien, comprometido? ¿Cómo así? Precísanos porque de repente estamos entendiendo de maneras distintas el concepto. ¿Ah? A ver, por favor. bueno, comprometido con su realidad social, ¿no? Él cree en la poesía, no solamente como quizás como aquello que hemos conversado nosotros, como un deslumbramiento personal, individual, ¿no? Sino él cree, me parece, en la poesía con una capacidad transformadora de la sociedad, ¿no? Aquello de lo que hablaba Sartre, ¿no? La literatura sí puede cambiar la sociedad, puede transformarla, ¿no? Y él piensa que la poesía puede hacer eso, ¿no? Y bueno, y hay un debate inmenso sobre ese tema, si es que es así o no es así, o todos los matices que hay en medio, ¿no? Pero tiene esa Pero, posibilidad, ¿no? pero, Es una pero él posibilidad tiene, inesperada. pero él tiene, digamos, esa intención, ¿no? Y es curioso porque ha sido vista con esnovismo, ¿no? Con un desdén absurdo, porque así como te decía de que me parecía ilógico que se publique las pocas intenciones literarias, culturales, la poca actividad cultural que existe en Trujillo, criticar, digamos, el trabajo intelectual y cultural de Novoa va en el mismo sentido, ¿no? De un absurdo total, sobre todo cuando tiene detrás una obra poética que lo sostiene con bastante solidez, ¿no? Eh, Ya te eso he es dicho, ya me parece que es por la configuración de su figura pública, pues. Entonces, digamos, las personas que son nobles, digamos, pueden reconocer que es una persona que es importante hasta en cierto marco intelectual, pero en general se le quita toda posibilidad de desarrollo intelectual, ¿no? Inclusive respecto de sus propias poéticas. Y muy bien lo que tú dices, ¿no? Entonces se da una lectura snob, una lectura superficial, que creo yo porque además yo sí veo que se ha apartado de lo que él había propuesto en los primeros libros. Por ejemplo, su lenguaje ya no es tan enjollado, es un lenguaje demasiado simple de repente. Entonces, yo mismo, que no soy solícito con lo simple, pero veo que funciona en su propuesta. Es funcional a lo que quiere él exponer y lo expone bien, ¿no? A mí particularmente me da que pensar y me parece además más importante porque en los otros libros había este dolor y este clamor adolescente que sería ridículo, pues, un hombre de 50 años siga teniendo las mismas cuitas que un adolescente. Implica que no has aprendido a vivir absolutamente nada. Y aquí entra en discusión el tema de que muchos creen que la literatura y la poesía solamente es un asunto de formas y verdaderamente también hay aspectos en los que se puede entrometer la sabiduría. Yo he hablado con poetas, totalmente. con el mismo Quilós en algún momento, decía, no, pero la sabiduría en la literatura como que no. Oye, tú lees a todos los grandes que ya se pueden considerar maestros de la literatura, por más distorsionados que sean, tienen cualquier cantidad de enseñanzas, son sabios, así te hayan El, mostrado el Armagedón, problema, el problema es de que, la vida, lo que y acá sea, hay ¿no? otro gran error que no sé si es de la posmodernidad o bueno, es que se ha trasladado Pues, esa búsqueda de sabiduría o ese plasmar sabiduría a la prosa. Y se ha pensado que la poesía es un ejercicio juvenil, ¿no? Es un ejercicio o fatuo. juvenil, sí, totalmente liviano, ¿no? De expresar ciertas emociones y ciertas cotidianidades, ¿no? Y se ha dejado, digamos, las búsquedas a la prosa, ¿no? A los A la grandes novela del libros, ¿no? ensayo, ¿no? Principalmente a la novela, ¿no? Entonces, me parece que eso es algo que debería cambiar, ¿no? Porque no es tan así. O sea, la poesía permite también, y los primeros grandes En trabajos pocos literarios autores. de la historia, o sea, es poesía, ¿no? O sea, la Ilíada, la Odisea es poesía, ¿no? Es muy sencillo, Miguel, es que la gente renunciaba a la épica, pues. O sea, como estamos viviendo un mundo tan desencantado, digamos que la gente todavía le parece más dable poner una circunstancia épica, ponte en el mundo de la ciencia ficción. Por eso aparece Star Wars, todo lo demás, ¿no? Pero se ha dejado precisamente lo que tú comentas. En el primer momento del mundo, la literatura, la poesía ha sido épica.
Y probablemente lo último que valga la pena de escribir, de cantar, de señalar antes que se acabe todo en el momento que se tenga que acabar el mundo, la especie humana, o sea, forzosamente va a tener que ser la expresión de algún poeta épico. Porque, o sea, imagínate, en medio del apocalipsis más severo, ¿no? En el caso que se vaya a dar, pues, el último momento de la Tierra, ¿no? Hacerte tú poseedor de ese conocimiento, no lo vas a expresar, pues, con un lamento lírico, ¿no? Es algo importante y es algo que los grandes novelistas, de alguna manera, también tienen arrebatos épicos y poéticos totales. No existe una gran narrativa que no sea poética por ratos, me parece. Pues lo que yo busco, por ejemplo, ¿no? Igual, una poesía que no me cuente nada, o que sea solamente la infusión sentimental de un fulano, de una fulana, por más que tenga pues los sentimientos de un Dios que nunca se ve, no te acaba trayendo, ¿no? Y hay un Que cruce de los grandes también. narradores provienen muchas veces de la poesía, ¿no? Ah, mira, el desencanto, están desencantados, ¿no? A ver, O sea, Víctor me Hugo, gustaría digamos. conversar más sobre esto. Claro, Faulkner lo dice, ¿no? Faulkner dice, ¿no?, que ensayó la novela después de fracasar en el cuento y después de haber fracasado en la poesía, ¿sí? Uno El quería ser poeta. mismo Bolaño, ¿no? Para hablar de alguien más También. reciente. Hola. Bueno, Reynoso también publicó un buen libro de poemas y luego Luzbel, ¿no? Y luego se dedicó a la narrativa que la mayoría de sus lectores conocen. Reynoso era el autor que me faltaba mencionar al hablar de Cruzado, dentro de esa tradición que había anotado acá, que me parece en la que se enraiza Lizardo Cruzado, ¿no? Claro. Bueno, yo te he comentado ya que Reynoso, pues, es un autor que también es brillante por ratos, pero, o sea, es tan ordinario ya de lo subjetivo que también me aburre, ¿no? O sea, ya, pues, está bien, pues, más bien, mira, digamos que en el caso de Reynoso, podía pasar como que era el primero que se enclaustraba en su barrio. Pero mira tú, querer hacer una tradición de ese enclaustramiento es un defecto, pues. Pues yo te digo, lo de Cruzado puede pasar como un autor singular, pero querer hacer una tradición de esos enclaustramientos, por más humorístico es que que sea, aquí, no es me que parece allí posible. suele encontrarse un error, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, ¿qué ocurre con Borges, digamos, y los barrios, ¿no? Que él le da un contenido épico Por eso, al barrio, ¿no? Entonces, claro. lo mismo pasa No, con... pero en diferentes, bueno, tiene más libros, en diferentes libros, pues, porque los libros de poesía, ese componente épico no es tal. O sea, los libros de poesía sobre Buenos Aires, por ejemplo, son más líricos que otra cosa. Pero cuando se va al universo de los cuentos, ¿no? Entre el malevaje, los cuchilleros, hay una crítica argentina, alguien, esta es una frase muy conocida que dice que Borges confundía a los compadritos con héroes homéricos, ¿no? O sea, era una confusión de Borges, pero no tendría dónde ponerlos a sus admirados héroes de aquellas épocas, ¿no? Lo llevó a los barrios de la periferia de Buenos Aires en su momento. Mira, hay dos, tres temas más que creo que contribuyen en esta falta de relevancia de estos autores en un nivel mediático. Porque mira, son buenos autores, aparte tienen premios, todos los otros que hemos tratado en este segmento tienen todos los premios. Plasecki, bueno, tiene todos los premios. Aunque Plasecki también, del mismo modo, es ambicioso en su propuesta, pero en el lenguaje va algo también de lo que hemos comentado, que por ejemplo tiene David, no tiene los otros, ¿no? Pero mira, esto no se va a solucionar hasta que no haya una determinación de buscar esta relevancia en la capital y no llegar, por ejemplo, a la capital invitados como unos tercerones, ¿no? O como individuos de una cuarta línea, cuando podrían propiciar eventos propios de alto nivel, en grandes locaciones, como las que quizás los mismos limeños no tengan a disposición, ¿no? Como particularmente yo me jacto de haber hecho en algún momento un conversatorio, un recital, pues ya tampoco no va a ser motivo de esta finiquitación, de esta conversación. Pero yo te digo, la complejidad de las propuestas que se puedan presentar puede añadirle un momento superior, creo yo, al devenir de la poesía, de la literatura en la libertad. El atractivo y sobre todo la obtención y la culminación de belleza. Porque aquí la gente, creo yo, mal orientada por las teorías
del arte contemporáneo, del arte conceptual, piensan que la belleza ya no tiene nada que ver con lo que uno proponga. Y claro, tú puedes proponer todos los horrores y todas las fórmulas, o como hacía Velázquez, fórmula matemática, lo que tú quieras, pero pues déjame algunas líneas que sean deslumbrantes y que tengan eso que tú buscas, que yo lo busco, en lo que sí coincidimos, y que creo que es lo máximo que puede otorgarte la poesía ahora y en todo momento, ¿no? Por favor, Miguel, un minuto para despedirnos. Adelante. Sí, Percy, creo que hay, la verdad es que lo que has hecho con James y que estamos culminando hoy día ha sido un trabajo importante. Mi consejo sería, quizás ya no con esta finalidad canónica, sino con, no sé, lo que me mencionaste, por ejemplo, en lo de Cruzado, ¿no? Quizás ya tocar determinados libros, determinados poemas incluso, sería una interesante forma de seguir con estos diálogos con otras personas, con otros Tienen escritores que y hacerlo lectores. cristiano ya, Miguel. Está Eh, muy bien lo que dices, pero no, no, es, no para es uno. un consejo que te doy, ¿no? Obviamente dentro de tus posibilidades, ¿no? Me parece que lo que Pero has ¿por hecho qué es importante. tanta, pero ¿por qué tan exagerado, exabrupto? Mira, te agradezco ese exabrupto, está bueno, pero yo te digo, acá en el programa han estado ya más de 30 autores trujianos. 30, ha ido prácticamente todos de diferentes generaciones. Prácticamente todo el que tiene algo que No, es decir. que, es Pero que lo que obra has, por obra. a ver, no voy a eso, no cuestiono Y eso, con y lo por el de... contrario, lo resalto, ¿no? A lo que iba es a que han intentado hacer con James, estamos culminando hoy, algo más esquemático, más organizado. Y Yo me rescato refería a hacer, tres. ya no tanto quizás con autores, sino con obras, ¿no? Era una idea, ¿no? Sí, claro, pero alguien tendría que ver porque todo es oneroso. Entonces, prácticamente hoy ya yo le doy mi despedida, hecho por Trujillo lo que se ha podido hacer, ¿no? Y más de la cuenta. Entonces, ya está. Se cumplió y se vio y se definió y ya está. Bueno, en Entonces, todo vamos a caso, ver qué hacen los mismos acabar, trujillanos por su tierra, ¿no? agradecerte por la oportunidad de poder conversar sobre estos autores que, vuelvo a repetir, me gustan mucho, son interesantes y recomiendo su lectura, ¿no? Recomiendo seguirlos. Son tres autores en creación todavía, que siguen escribiendo, que siguen produciendo y hay que estar atento a lo nuevo que nos vayan a traer, ¿no? Gracias, Percy. Sí, cómo no. Claro que sí. Gracias también. Buenas noches. Nos vemos.